Pues, al igual que el metabolismo de carbohidratos, al igual que el metabolismo de lípidos, es muy extenso, con muchas rutas metabólicas, y este es todavía más extenso. No lo vamos a ver todo, obviamente, pero sí vamos a ver, digamos, lo de mayor importancia desde el punto de vista que tiene para la clínica, que va a enfrentarse más adelante. ¿Sí? Aquí vamos a cambiar un poquitico la metodología, no vamos a ir desde la ruta así paso a paso como la veníamos viendo, salvo en algunos casos. ¿Sí? Vamos a ver más bien un contexto más general y las enzimas más destacadas, ¿sí? Pues porque son 20 aminoácidos. Entonces, como son 20 aminoácidos, las rutas de biosíntesis, las rutas de degradación de los 20, pues ustedes comprenden. Entonces, ahí yo he, digamos, como hecho un comprimido de las cosas que más son importantes. Hay algunas enzimas que sí vamos a trabajar bien, y algunas rutas, como por ejemplo el ciclo de la urea, que ese sí tenemos que verlo bien, ¿sí? El ciclo de la urea que les decía, que ese sí lo vamos a ver en detalle. Voy a estar bastante, ¿sabes qué? Entonces, de acuerdo a ese mapa metabólico con el que empezamos el curso por allá, cuando empezamos a hablar de metabolismo, pues vamos a estar moviéndonos en esta zona, que es, pues ustedes ven, una zona bastante amplia, ¿sí? Pero miren que el metabolismo de aminoácidos y de nucleótidos, que también entra aquí, las bases nitrogenadas básicamente, porque los otros componentes de los nucleótidos ya vimos cuando hablamos de la vía de las pentosas. Entonces, tiene una interconexión clara pues con todo este camino de acá que involucra metabolismo de carbohidratos, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Por aquí hay síntesis de lípidos, por acá hay degradación, o sea, todo en el metabolismo, como les he venido diciendo y como lo han ido viendo ya en el segundo parcial, pues se dieron ustedes cuenta de que realmente hay una conexión entre las rutas metabólicas, ¿sí? En el primer corte, pues realmente habíamos hablado básicamente de enzimas, pero ya en el segundo corte vieron cómo todas esas rutas metabólicas terminan interconectándose entre sí. Y hay enzimas que son clave, que conectan diferentes rutas metabólicas. Bueno, acá vamos a complementar aún más eso con el metabolismo nitrogenado. Y hay un ciclo aquí también, no es un ciclo tan complejo como es el ciclo de Krebs, pero también es un ciclo y es el ciclo de la urea. Y vamos a ver cómo hay una conexión clara entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea. ¿Listo? Primero tenemos que hablar entonces cuáles son las fuentes de aminoácidos para nosotros. Fuentes de aminoácidos tenemos dos. La dieta, que proporciona aminoácidos libres. Consumimos aminoácidos como aminoácidos, consumimos triptofano, consumimos alanina, lisina, todos estos como aminoácidos libres, pero definitivamente en lo que más consumimos aminoácidos es formando parte de las proteínas, ¿sí? Entonces nuestra principal fuente de aminoácidos exógena van a ser las proteínas de la dieta. ¿Listo? ¿Sí? Básicamente todos los alimentos hay algo de proteína, pero digamos que los alimentos más ricos en proteínas pues son las carnes y las leguminosas, ¿no? Los frijoles, las lentejas, los garbanzos, blanquillos, todas estas pepas tienen un alto contenido de proteína, o sea que si no les gustan los frijoles, pues vayanlos mirando con otra cara, porque de hecho tiene más proteína un gramo de frijol que un gramo de carne. ¿Ya? O sea que desde el punto de vista de
rendimiento proteico, sale mejor comer, hacer un asado de frijoles y no un asado de carne. No, un asado de frijoles. Los frijoles son una excelente fuente de proteínas. ¿Listo? Ahora, esa es nuestra principal fuente, las proteínas exógenas. Pero las proteínas de nuestro cuerpo se van desgastando, como todo. Esta tablet va a llegar un tiempo que es variable en el cual no va a funcionar bien, se va a ir deteriorando, que es una cosa metálica, inorgánica, pero se va deteriorando. Entonces, si se deterioran las cosas inorgánicas con el paso del tiempo, pues imagínense las moléculas orgánicas, y las proteínas no son la excepción. Con el paso del tiempo van perdiendo estructura, y si pierden estructura, pierden función. ¿Qué hace la célula entonces con las proteínas que ya no sirven? Pues las recicla. ¿Y cómo las recicla? Si hay alguien que sabe reciclar, es la célula y el organismo. Entonces, agarra esa proteína vieja, la rompe, vuelve y absorbe los aminoácidos, y los aminoácidos los vuelve a utilizar para hacer nuevas proteínas. O sea que nuestra otra fuente de proteínas es el recambio proteico interno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya tenemos aminoácidos de las fuentes externas o internas, ¿qué hay que hacer con esos aminoácidos? Los vamos a utilizar en primer lugar para hacer otras proteínas, o para hacer otros compuestos metabólicos, ¿no? Hormonas, neurotransmisores, ¿sí? Listo. Pero si hemos consumido mucha proteína, el asado de fin de semana que les digo, entonces no todos los podemos utilizar para hacer proteínas o para hacer hormonas, neurotransmisores u otros intermediarios metabólicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que almacenarlos. ¿Y almacenarlos en forma de qué? De lípidos, pues que ese es el principal reservorio energético que tenemos, convertirlos en ácidos grasos. Pero hay un pequeño problema que hay que solucionar, y es que los aminoácidos tienen un grupo amino, y no podemos hacer ácidos grasos con ese grupo amino. Entonces hay que quitar ese grupo amino a los aminoácidos, remover ese grupo amino. Eso no es muy difícil, pues transaminación, y al final hay una desaminasa, como vamos a ver, que es la glutamato deshidrogenasa, y le quita el amino al glutamato, que es el que se quedó al final con todos los grupos amino. El problema es que cuando el NH2 del amino, o NH3, pues en el pH fisiológico, cae a medio acuoso, inmediatamente, como se comporta como base, ¿qué hace? Toma un protón y se convierte en ion amonio, NH4+. ¿Y cuál es el problema? Que el ion amonio es supremamente tóxico para el organismo. ¿Listo? Entonces, hay una tarea. Yo les dije que este era el bloque de las tareas. Esta es la primera tarea. Les voy a habilitar. Aquí les estoy haciendo eso y se me pasó. Creo que sí lo habilité. Bueno, si no lo he habilitado, lo voy a habilitar. Hay un artículo allí en esta mano que se llama hiperamonemia. Entonces van a leer ese artículo y van a hacer el taller, pues, que está aunado a esa tarea. Ahí se van a dar cuenta por qué razón el amonio es tan tóxico, y eso conlleva ¿a qué? A que haya que ese amonio convertirlo en algo que sea menos tóxico para nuestro organismo. No es que no es tóxica la urea, claro, también es tóxica, pero es mucho menos tóxica que el amonio. Entonces, por esa razón hay que convertir el amonio en urea, y ahí es donde surge el ciclo de la urea, que es convertir ese amonio en urea. Listo, por ahí solucionamos el problema del amino, y entonces ya nos quedó el esqueleto carbonado. El esqueleto carbonado de un aminoácido ya hemos visto que es un cetoácido, ¿no es cierto? Aspartato sin amino, ¿qué es? Oxaloacetato. Alanina sin amino, ¿qué es? Piruvato. Glutamato sin amino, ¿qué es? Alfa-cetoglutarato. ¿Listo? Y así, para cada aminoácido que pierde el grupo amino, entonces se forma un cetoácido. Fenilalanina pierde el grupo amino y se convierte en fenilpiruvato, que eso también cetoácido. ¿Listo? Entonces los esqueletos carbonados de los aminoácidos son cetoácidos. Esos cetoácidos son los que entran a diferentes rutas metabólicas para dar básicamente ¿qué? Van a dar
intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sí? Y si dan intermediarios del ciclo de Krebs, pues ¿qué es lo que están dando? Glucosa, porque todos los intermediarios del ciclo de Krebs se pueden terminar convirtiendo en glucosa, ¿sí o no? ¿Cómo? Gluconeogénesis. Entonces, ¿cómo hacemos gluconeogénesis con alfa-cetoglutarato? ¿Ah? Exactamente, los intermediarios del ciclo de Krebs todos pueden terminar convertidos en oxalacetato, y si tenemos oxalacetato tenemos glucosa. Entonces todos los aminoácidos que en su degradación de su esqueleto carbonado dan origen a intermediarios del ciclo de Krebs los vamos a llamar glucogénicos o gluconeogénicos, si lo quieren decir. ¿Listo? Hay otros que en el proceso de degradación del esqueleto carbonado, ¿sí?, dan acetoacetato o dan acetil-CoA. ¿Y el acetoacetato qué es? El acetoacetato sirve para hacer los cuerpos cetóricos. ¿Qué es un cuerpo cetórico? ¿Sí? ¿Y el acetil-CoA sirve para hacer glucosa? ¿El acetil-CoA sirve para hacer glucosa? ¿Sí? Bueno, pues si ustedes dicen que sí, pues bienvenidas las plantas a la clase. Nosotros no podemos hacer eso, porque sería por el ciclo del glioxilato y nosotros no lo tenemos. El acetil-CoA no sirve para hacer glucosa. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve entonces el acetil-CoA? ¿Con qué hicimos el acetoacetato? Pues con acetil-CoA. O sea que el acetil-CoA sirve para hacer cuerpos cetónicos. ¿Con qué hicimos malonil-CoA? Pues con acetoacetil-CoA. O sea que el acetoacetil-CoA sirve para hacer ácidos grasos. ¿Con qué hicimos acetoacetato para poder hacer luego mevalonato? Pues con acetil-CoA. O sea que el acetil-CoA sirve para hacer colesterol. Entonces, con los aminoácidos que dan acetil-CoA o acetoacetato, a eso les vamos a llamar cetogénicos. Y se puede hacer ácidos grasos, se puede hacer colesterol, se puede hacer cuerpo cetónico. ¿Estamos? Entonces son los cetogénicos. Listo. Eso es lo que vamos a ir revisando. Al final, como en todos los temas que hemos estado viendo, pues acuérdense que hay enzimas que no funcionan. Entonces al final de este tema vamos a hablar de los errores innatos del metabolismo, aquellas alteraciones de algunas enzimas. No vamos a hablar de todos, ¿sí? Pero aquí también hay errores innatos del metabolismo, enzimas que no funcionan, y a eso es lo que le vamos a llamar aminoacidopatías. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir desarrollando. Lo primero entonces es, vamos a ver cómo es que obtenemos aminoácidos. Dijimos que son dos fuentes de aminoácidos: las proteínas de la dieta y las proteínas que se han ido deteriorando en la célula. Como cuando una célula ya no le sirve a la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la célula? Le pone la molécula de ubiquitina. ¿La ubiquitina quién es? La ubiquitina es una proteína pequeñita que cuando se le pega a otra proteína en su amino terminal o en los aminos que tengan libres de las lisinas, ¿sí?, entonces esa es una marca para que el proteosoma destruya esa proteína. O sea, toda proteína que esté ubiquitinada va a ser destruida en el proteosoma. El proteosoma es una estructura celular hecha de una serie de proteasas que ¿qué es lo que van a hacer? Fragmentan esa proteína, rompen los enlaces peptídicos y liberan entonces los aminoácidos. Entonces la ubiquitinación es el mecanismo mediante el cual se terminan eliminando las proteínas internas que ya han perdido función. Entre más
moléculas de ubiquitina tenga unida una proteína, más rápidamente es destruida. ¿Sí? Entonces, la poliubiquitinación hace que el proceso sea más rápido. ¿Sí? Entonces, eso va a liberar los aminoácidos que van a servir para hacer otras proteínas, o como vamos a ver, los aminoácidos que vamos a ver la próxima clase sirven para hacer otra gran cantidad de compuestos y aportan nitrógeno para hacer muchos otros compuestos, entre ellos, por ejemplo, las purinas y las pirimidines. Entonces, en el asado del fin de semana del Día de la Madre, pues comimos más carne de la que podíamos digerir, y entonces nos quedaron aminoácidos en exceso. Y como dice esta frase, el exceso de aminoácidos no puede ser almacenado. No tenemos una forma de guardar aminoácidos como aminoácidos. Lo que sí hacen las plantas, y así tienen, por ejemplo, el frijol, ¿por qué es tan rico en proteína? Porque es una forma de almacenar aminoácidos la planta. En la pepita de frijol, ¿sí? Todo eso que ustedes ven allí son proteínas. Entonces lo que hace la planta es hacer esas proteínas, las tiene allí, y al ladito están las semillas. Entonces cuando ya enterramos eso en el tarrito con algodón, entonces la semilla, ¿sí?, va a tener de a dónde agarrar aminoácidos y de a dónde agarrar carbohidratos, y por eso con solo ponerla en algodón tenemos una fuente de carbono para que las semillas germinen. Entonces nosotros lastimosamente no podemos hacer eso. Podríamos decir que nuestro almacén de aminoácidos para casos extremos es la proteína de músculo, porque cuando llevamos mucho tiempo sin consumir proteína, entonces ¿a qué proteína le echamos mano para poder hacer glucosa y mantener los niveles sanguíneos de glucosa en 70 y 110? A la proteína de músculo. Y esto es fácil de entender, ya que pues, si uno ve una persona que lleva mucho rato sin comer, pues tiene los huesitos, ¿no?, básicamente la piel sobre los huesos, no tiene básicamente una masa muscular abundante, y es porque se ha ido, suena raro, pero así es, autoconsumiendo. ¿Sí? Para mantener al cerebro, entonces hay que acabar con el músculo, pero no almacenamos realmente aminoácidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los aminoácidos en exceso? Botarlos, pues tampoco. Entonces los vamos a almacenar en forma de grasa, listo, de ácido graso. Entonces, vamos a usar los aminoácidos como combustible, y los esqueletos carbonados de los aminoácidos, previo a haberles ya quitado el grupo amino, entonces van a servir para hacer acetil-CoA, acetoacetil-CoA, piruvato, que no es intermediario del ciclo de Krebs, pero pues, puede dar también oxaloacetato, y los intermediarios del ciclo de Krebs que le doy. Los grupos aminos entonces son convertidos a urea, y la urea es excretada, sale del organismo, no nos sirve sino como una molécula de excreción, no nos sirve para nada más, es una molécula de desecho. Y entonces, con los esqueletos carbonados de los aminoácidos podemos hacer glucosa, con estos y con estos, podemos hacer ácidos grasos con todos, y podemos hacer cuerpos cetónicos. ¿Listo? Entonces, las proteínas de la dieta son nuestra principal fuente de aminoácidos, y las proteínas viejas de las células son las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas de la dieta? Entonces, cuando comemos, empieza el proceso de digestión. Digerir es fraccionar, pulverizar lo más que se pueda esas proteínas, llevarlas a su mínima expresión. ¿Cuál es la mínima expresión de la proteína? Pues un aminoácido. Entonces, romperla lo más que se puede. El proceso de digestión de proteínas empieza desde la boca, ¿sí?, con la parte mecánica que hacen los dientes. Ahí ya empieza el proceso de digestión. Pues de una mordida no vamos a separar un triptófano, ¿no?, porque separamos trozos grandes de proteína. Esa proteína entonces llega por esófago. Se entiende que esófago lo único que sirve es para comunicar faringe con estómago, del resto no sirve para nada más el esófago. Dime, bonita. El esqueleto carbonado. El grupo amino es el que vamos a convertir en urea.
y el esqueleto carbonado es un cetoácido. Entonces, alanina es el aminoácido. Le quitamos el amino a la alanina. ¿Qué nos queda? Piruvato. Entonces, piruvato es el esqueleto carbonado de la alanina. Esqueleto se le llama pues a que ya no tiene el amino. ¿Listo? Bueno, no piensen, cuando les digo esqueleto carbonado, no piensen en el esqueleto como esqueleto, sino a la cadena carbonada. ¿Listo? Perfecto. Entonces, las proteínas después de la boca pasan faringe y llegan a estómago. El estómago, pues ustedes saben muy bien que el estómago, ya vieron en la anatomía, es como una bolsa, un receptáculo que sirve para sostener ahí bastante alimento. ¿Listo? Entonces las proteínas llegan allí y en el estómago, ¿qué hay? Hay unas celulitas que se llaman las células parietales que son expertas en producir ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces el jugo gástrico que ustedes conocen, ¿sí?, es básicamente una solución de ácido clorhídrico altamente concentrada, ¿sí? El pH es alrededor de 1 a 1.5, o sea, es una concentración de hidrogeniones altísima. ¿Listo? Sáquenle en el menos log, ¿no? Y verán la cantidad de hidrogeniones que tiene. ¿Listo? Entonces es muy ácido el jugo gástrico. El estómago, ¿por qué resiste esa acidez? Bueno, las células están diseñadas, ¿sí? Su membrana es un poquito más resistente y resiste esos pH tan ácidos. La idea es que las proteínas que llegan de la dieta no lo resistan y entonces la acidez estomacal ayuda a ir digiriendo las proteínas. Pero además de eso, las células parietales producen un zimógeno que se llama el pepsinógeno, que debido a la acidez estomacal se fragmenta, ¿sí?, en pepsina. Y la pepsina es una excelente proteasa. ¿Y qué hacen las proteasas? Pues romper enlaces peptídicos. Entonces la pepsina empieza a hacer su trabajo de a las proteínas que llegaron ahí, que el ácido clorhídrico ayudó a desnaturalizar y de pronto a fragmentar un poco. Entonces la pepsina empieza a ir rompiendo enlaces peptídicos de manera específica. Entonces nos van quedando ya no esas proteínas grandotas o acúmulos de proteínas, sino ya péptidos más pequeños. Bueno, queda una que otra proteína por ahí completa. Nos comimos media vaca, acuérdense, entonces, pues, ¿no? Chao, pero ahí se empieza el proceso de digestión de las proteínas. ¿Listo? El estómago, ustedes saben que va pasando de a poquitos el alimento semidigerido al intestino. ¿Por qué? Porque el estómago es una bolsa, el intestino es un tubo. Entonces, lógicamente, pues no cabe todo lo de la bolsa en el tubo. Entonces, por eso lo va haciendo de a poquitos. Por eso, en la parte apical, ¿no? ¿Cuál es lo contrario de apical? Distal. ¿Qué? Basal. No, basal es acá. No, distal, ¿sí? Al otro extremo, pues, del estómago está el píloro, ¿sí? Y el píloro es una válvula, ¿sí? Se cierra y se cierra. ¿Listo? Diferente al cardias. El cardias no es una válvula, sino un engrosamiento de la capa muscular, por eso es que nos da reflujo. Porque ahí fuera una válvula sería genial, no deja pasar nada. Bueno, entonces va pasando esa proteína semidigerida al duodeno y, como ya hemos dicho anteriormente, todo lo del intestino importante ocurre en el duodeno. Al duodeno está llegando el colédoco, que ya hablamos para los líquidos, fundamental la bilis, pero para las proteínas nada que ver. Y está llegando el jugo pancreático. Y el jugo pancreático, ya hemos hablado anteriormente de esto, sobre todo cuando hablamos de zimógenos por allá en enzimas, trae una gran cantidad de zimógenos, una serie de proteasas, ¿no es cierto? Aminopeptidasas, carboxipeptidasas, elastasa, quimotripsinógeno, tripsinógeno. Todas esas enzimas vienen de manera inactivas, en forma de zimógeno, ¿sí? Y en intestino, los enterocitos han producido otra proteasa, esa sí la producen activa, que cae al lumen intestinal, y se llama la enteropeptidasa.
¿sí? Y entonces, ¿qué hace la enteropeptidasa? Activa la tripsina y al tripsinógeno la convierte en tripsina. Y la tripsina, ¿qué hace? Convierte el quimotripsinógeno en quimotripsina, activa las aminopeptidasas, activa las carboxipeptidasas, a la elastasa, y entonces ya todas esas enzimas proteasas pues van a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Ir a fraccionar los diferentes enlaces peptídicos, ¿sí? Y al final entonces, como acción de esas proteasas, ¿sí? Que todas son específicas, ya hemos hablado por ejemplo de la especificidad de la quimotripsina, que es muy buena rompiendo enlaces peptídicos siempre y cuando hayan aminoácidos aromáticos en el enlace peptídico. Muy bueno. ¿Listo? La tripsina lo hace siempre y cuando hayan aminoácidos básicos, glicina o arginina formando parte del enlace peptídico. Las aminopeptidasas arrancan por el extremo amino libre, las carboxipeptidasas por el extremo carboxilo libre. O sea, son proteasas específicas. Y al final lo que nos queda es una mezcla ahí en duodeno de los diferentes aminoácidos. Y esos aminoácidos pues, van a estar muy concentrados en el lumen del duodeno y poco concentrados en el enterocito. Entonces hay un gradiente de concentración a favor y entonces pues ellos no pueden entrar libremente porque tienen un grupo amino y un grupo carboxilo y algunos tienen un grupo cargado en la cadena lateral. Entonces lo van a hacer por difusión facilitada, por un mecanismo de cotransporte acoplado a iones, similar al mecanismo mediante el cual entran las hexosas. Así entra también la glucosa y así entra también la fructosa, por cotransporte acoplado a cuáles iones, a iones sodio principalmente y a iones potasio. Se absorben entonces los aminoácidos, ¿sí? Y caen a la sangre. ¿Y van a caer a dónde? Algo que ya ustedes también conocen, que es el sistema. Recuerden que hay una comunicación directa intestino-hígado, ¿sí? Tienen un teléfono rojo y se comunican directamente. Ese teléfono rojo, ¿cómo se llama? La vena porta. Y entonces esos aminoácidos se van derechito por la vena porta, obvian a la circulación general y llegan directo al hígado. ¿Y por qué al hígado? El hígado es el mayor sitio de síntesis de proteínas que tenemos. Entonces, pues, lógico es mandarle primero al hígado que escoja todo lo que necesite y ya el hígado, después de escoger todo lo que necesita, ahora sí saca el resto que se vayan por la circulación general para que le cojan los otros tejidos, ¿ok? Entonces, de esa manera es como digerimos y hacemos la digestión y absorción de los aminoácidos de la dieta. Listo. Esa es la primera parte, la primera fuente de aminoácidos, la dieta. Pero tenemos la otra fuente, que son las proteínas que ya han perdido funcionalidad. Entonces, miren, ¿cuánto puede durar una proteína? Eso es variable, depende del lugar en el que esa proteína tenga su función, también depende de la función que lleve a cabo esa proteína. Entonces, miren, esta proteína que tiene que ver en el metabolismo de la ornitina, que es un aminoácido no proteico, la ornitina descarboxilasa tiene una vida media de 11 minutos. O sea que ese es el tiempo promedio que dura esa proteína. Muy poquito. A los 11 minutos ya no sirve, entonces hay que sacarla de circulación. 11 minutos en promedio, eso es lo que quiere decir la vida media. La hemoglobina, pues esa ya ustedes saben que cuánto tiempo dura la hemoglobina, lo que dure el glóbulo rojo, y más o menos cuánto es la vida media de un glóbulo rojo, 120 días. Pues a los 120 días que se destruye el glóbulo rojo por el sistema retículo endotelial, pues también se destruye la hemoglobina. ¿Qué se hace con la hemoglobina? Se le quita el hemo, al hemo se le quita el hierro, queda la protoporfirina 9 y el hierro lo transporta la transferrina para ser reutilizado. La protoporfirina es degradada, ya les explicaré luego cómo se degrada en la próxima clase. Y la globina, o sea, las cadenas alfa y las cadenas beta, pues son ubiquitinadas y son destruidas y se reciclan los aminoácidos. ¿Cada cuánto se hace eso? Cada 120 días.
pues dura más la hemoglobina que la ornitina descarboxilasa. Y tenemos la gama cristalina del ojo, que es a la que le debemos el color, ¿sí?, del lente, ¿no? Porque esta proteína tiene diferentes variantes polimórficas y unas reflejan mejor la luz verde, entonces esos son los ojos que vemos como verdes, otras reflejan mejor la luz café, entonces son los ojos que vemos como café, otras reflejan mejor la luz azul y esos son los ojos que vemos como azul. ¿Sí? Y es por esa gama cristalina del ojo. Esa gama cristalina del ojo, ¿cuánto dura? Lo que dura el fulano. Ese cristalino no lo cambiamos. Hacemos con el cristalino y así como nacemos con él, así morimos con él. Se puede ir deteriorando en las personas diabéticas, entonces hay la tendencia a que se despegue mucho glucosa, entonces se forma, es como empañar un lente de las gafas y ponerle un dedazo allí, entonces ¿qué pasa? Se empaña el cristalino y esas son las famosas cataratas. Pero hay reemplazo de cristalino, ¿no? Sí, hay reemplazo, ahorita se puede reemplazar todo, hasta el cerebro, literal. Hicieron un reemplazo de cabeza en Francia, no duró mucho tiempo, pero lo hicieron. Lo hicieron, le cambiaron la cabeza al tipo y vivió esa cabeza un tiempo en ese otro cuerpo, se murió, pero así empezó los trasplantes de corazón. ¿Sí? El trasplante de corazón empezó en 1970 en Sudáfrica. A un individuo que se estaba muriendo le pusieron un corazón de mandril. De mandril. ¿Conocen los mandriles, no? Ay, vean Discovery Channel o Animal Planet de vez en cuando, para que sepan los animales que existen en la naturaleza. Los mandriles son esos monos de la boca roja y el trasero rojo. Esos son los mandriles. Y entonces le sacaron el corazón al mandril, se lo pusieron al humano y vivió 11 horas. Y eso abrió la puerta para los trasplantes de corazón y trasplantes de muchos otros órganos. Y no fue hace mucho, fue en 1970, no es mucho tiempo tampoco. ¿Ok? Entonces así empiezan las cosas. Entonces claro, se pueden hacer reemplazos de cristalino, pero lo que te quiero decir con esto es que la proteína viene diseñada para vivir, para existir sin daños toda la vida. Bueno, entonces la vida media de las proteínas es variable. Ahora, ¿qué pasa cuando una proteína pierde la estructura? Pues si pierde la estructura, pierde la función y lo que hace la célula es marcar a esa proteína con esta otra proteína que se llama la ubiquitina. Esta les presento a la ubiquitina. Entonces, es una marca celular para destruir proteínas, tal cual como dice allí. ¿Listo? Entre más moléculas de ubiquitina tenga una proteína, más rápidamente es degradada. ¿Listo? ¿Dónde se pega la ubiquitina? Se pega en aminos libres. ¿Cuáles son los aminos libres que tiene una proteína? O el amino terminal o el amino de las lisinas. O sea que si la proteína no tiene lisinas, pues apenas se va a ubiquitinar una vez. Pero si tiene lisinas, pues cuantas lisinas tengan, son susceptibles de ubiquitinación. ¿Cómo se hace el proceso de ubiquitinación? Entonces se necesitan 3 enzimas para poder ubiquitinar a una proteína. La enzima 1, que se le llama la enzima activadora de ubiquitina. ¿Qué hace la enzima activadora de ubiquitina? Pues lo que dice el nombre, activar a la ubiquitina, o sea, ponerle energía. ¿Y cómo le va a colocar energía? A expensas de un ATP. Coge un ATP y sale un pirofosfato, o sea que cuenta como 2 fosfatos de alta energía, y me queda la ubiquitina adenilada, ¿sí? Viene entonces ahora la enzima activadora de ubiquitina, ¿sí? Y la pega en su sitio activo en un grupo tiol que tiene ahí de una cisteína. Acuérdense que en el grupo tiol se conserva la energía. Entonces aquí ya tenemos la ubiquitina activada en la enzima activante de ubiquitina. Luego viene la enzima conjugante de ubiquitina. Entonces esta es la que le va a pasar la ubiquitina a la tercera enzima, que es la que le pega la ubiquitina a la proteína blanco. O sea, la proteína blanco, ¿quién es? La que se va a destruir.
Entonces viene la E1 y se la entrega a la E2. La E2 en su sitio activo también tiene una cisteína, o sea que pasar de tiol a tiol, pues no hay ningún problema, se conserva la misma energía. Y ahora viene la tercera, que es la grandota, la ubiquitina proteína ligasa. ¿Qué hace la ubiquitina proteína ligasa? Agarra la proteína blanco y a la proteína E2 con lo que tiene la ubiquitina, la conjugante, y le pasa entonces la ubiquitina al grupo amino. Y entonces nos queda la proteína blanco ubiquitinada, ¿sí? Entre más moléculas de ubiquitina se le peguen, pues más rápidamente es destruido, ¿ok? Y este es el complejo entonces que se encarga de ubiquitina proteína. Resulta que hay un dato bien interesante en este recuadro. Ustedes han oído hablar del virus del papiloma humano, ¿no es cierto? VPH. Y toda la controversia que hay pues con la vacuna del VPH, que si es bueno vacunar a las niñas, si no es bueno, si ya cumplieron 14, 15 años, vale la pena vacunarlas o no, y todo, y que los efectos colaterales y toda la cosa. Bueno, yo particularmente les digo una cosa. Si una vacuna ha sido ensayada y ya ha pasado todas las pruebas y todas las entidades internacionales que se encargan de monitorear eso, dice, esa vacuna sirve, vacúnense. Las vacunas son muy buenas. ¿Por qué razón? Porque las vacunas, pues, alertan a nuestro sistema inmune y nos protegen, ¿no es cierto? Pues, siempre han existido las personas antivacunas, o sea, las personas que les gusta no, naturalcito todo, que nada de vacunas. Bueno, son formas de pensar y hay que respetarlas, ¿no es cierto? Pero particularmente yo soy pro vacunas. ¿Qué pasa con la vacuna del VPH? El virus del papiloma humano, ¿sí? En las mujeres, en la mayoría de los casos, ¿sí? Es asintomático, ¿sí? Y porque son muchas variantes del virus, se conocen alrededor de 45 serotipos, o sea, 45 variantes distintas del virus. Pero hay 5 variantes que tienen la capacidad de invadir las células del endometrio y transformar esas células. Y ya les voy a explicar molecularmente cómo las transforman, ¿no? El 13, el 11, el 18, el 35 y el 37, si no estoy mal, son los serotipos que tienen esa característica. 13, 11, 18, 35 y 37. ¿Qué sucede? Los hombres, o sea, cuando hombres o mujeres empiezan vida sexual, ¿sí? Adquieren el virus. ¿Ok? En los hombres el virus es completamente asintomático, el serotipo que sea. Entonces los hombres se encargan de andar transmitiendo el virus, ¿sí? Y en las mujeres, si se contaminan con alguno de estos serotipos que les digo, entonces pues cabe la probabilidad de que desarrollen cáncer uterino. Entonces la controversia de la vacuna está en que la vacuna se recomienda aplicarle a niñas máximo hasta 12 años, ¿sí? Porque pues hay varios estudios a nivel mundial que demuestran que en promedio las mujeres empiezan su vida sexual después de los 12 años. Pues ustedes se escandalizan, pero eso pasa. Una cosa es vivir en Cali y otra cosa es vivir en el campo, ¿no es cierto? Entonces se trabaja pues con los datos generales, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde está la discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque si una niña ya empezó su vida sexual, ¿para qué vacunarla? Porque ya lo más seguro es que ya se contaminó con alguno de los serotipos del virus. Esa es como la lógica del cuento. Bueno, ¿por qué tanto alboroto? El alboroto radica en esto, miren, que el virus del papiloma humano tiene un gen, el gen E6 en su genoma, y ese gen E6 codifica por una proteína parecida a E3. Y como es parecida a E3, hace lo mismo que E3, que es pegarle ubiquitina a otras proteínas. Y adivine a quién le pega proteínas, esa proteína del virus E3, a la P53. Y la P53, no sé qué tanto hayan oído hablar de ella, pero es muy famosa, se le conoce como el guardián del genoma.
es la proteína que mantiene chequeando que el DNA esté bien. Y donde ve algún problema con el DNA, entonces la P53 le dice a la célula, hay que arreglar ese problema que hay. Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Active los mecanismos de reparación. Tenemos mecanismos de reparación cuando hay daño en el DNA, y vaya, activa esos mecanismos y se repara. ¿Listo? O le dice, ve, el daño está como grave, yo creo que no lo alcanzas a arreglar, sobreviví hasta donde puedas y ya. ¿Sí? A eso se le llama arresto del ciclo celular. ¿Sí? Hasta donde vivas y ya, pero no te vas a dividir porque tenés el DNA malo. Arresto del ciclo celular. O la P53 va y le dice a la célula, no, complicado el asunto, ese daño es muy pero muy grande, yo te recomiendo que y entonces activa la apoptosis, ¿sí? Y eso evita pues que esa célula con el DNA dañado se vuelva cancerígena. ¿Qué hace el virus? Ubiquitina a la P53, entonces ya no va a haber quien le diga a las células esas opciones, y entonces la célula con el DNA dañado, que hace, ni hace apoptosis, ni hace arresto, ni repara, y se sigue dividiendo y cáncer. ¿Ya? Entonces de allí la importancia. ¿Ok? Entonces por eso el 90% de los cánceres de cuello uterino están asociados a infección por VPH. Por eso es que una mujer que ya tenga vida sexual es recomendable que se haga una citología, al menos una por año, para ver cómo están las cosas, porque bueno, listo. Entonces, bueno, ya sabemos de dónde y cómo obtenemos los aminoácidos. Fuente endógena, fuente exógena. Ahora vamos a ver qué pasa con esos aminoácidos. Lo primero que hay que hacer con los aminoácidos es quitarles el nitrógeno. ¿Listo? Quitarles el nitrógeno. ¿Listo? Entonces, el hígado es el mayor sitio donde se va a hacer la degradación de proteínas. ¿Sí? Cuando a un aminoácido le quitamos el nitrógeno, entonces nos queda ¿qué? Un cetobásico. Y ese va a ser el intermediario. Entonces, ¿cómo sucede eso? Vamos a acá, tejidos. Bueno, sangre. Y ¿listo? No pongan atención a lo que voy a hacer acá para poder que entiendan esto. Entonces, los tejidos, por la degradación de las proteínas que ya no sirven, entonces, ¿qué se están liberando? Aminoácidos, los diferentes aminoácidos. ¿Listo? Entonces, esos aminoácidos, por transaminación, le van a pasar sus grupos amino a quienes, en este orden, al alfa-cetoglutarato. ¿Listo? ¿Sigue quién? El piruvato. ¿Sigue quién? El aspartato, perdón, no, el oxaloacetato. Y por último, el glutámico. Entonces, si cuando pongo aquí aminoácidos son cualquiera de los 20 aminoácidos, ¿okay? Que se están produciendo en los tejidos. Por transaminación van a haber transaminasas específicas. Para cada aminoácido hay una transaminasa específica, que le puede pasar el grupo amino al alfa-cetoglutarato. Como resultado de eso, entonces, ¿qué se va a obtener? Glutamato. Al piruvato, entonces, ¿qué se va a obtener? Alanina. Al oxaloacetato, entonces, ¿qué se va a obtener? Aspartato.
Y si al glutámico, aquí sí ya no es transaminación, sino por una amidación, entonces hay una enzima que se llama glutamina sintetasa, aquí la voy a poner, glutamina sintetasa, entonces nos convierte el glutámico en glutamina. ¿Listo? Entonces, ¿qué están haciendo estos aminoácidos? Pues están llevando los grupos amino de los aminoácidos de los tejidos, ¿sí? Se los pasaron a estos cetoácidos y estos se convirtieron en aminoácidos. ¿Qué queda entonces acá? Si hacen esta reacción, los esqueletos carbonados, que ya son los que la célula va a utilizar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con estos? Estos caen a sangre. Entonces, en sangre, obviamente van a estar todos los aminoácidos, pero ¿quiénes van a estar siempre en mayor cantidad en sangre? Estos señores. ¿Por qué? Pues porque llevan glucosamina del otro aminoácido. Entonces, estos caen aquí en sangre y por sangre van a ir ¿a dónde? A hígado. Entonces, en hígado, vamos a separar hígado aquí, sangre, separémoslo aquí. El hígado, ¿qué va a pasar? Llega glutamato. Pues este señor sigue como glutamato. ¿Listo? Llega alanina. Entonces hay una transaminasa que se llama la ALAT, ¿sí? Que es la alanina alfa-cetoglutarato transaminasa. ¿Qué hace la ALAT? ¿Qué no entiendes? Yo que tengo inicialmente Aminoácidos. tengo un aminoácido y entonces si se transfiere el grupo amino me queda uno de los pesos, o sea, o alfa-cetoglutarato, piruvato, glutamina. No. Eso es lo que no entiendo. Los aminoácidos, cualquiera de los 20 aminoácidos, le puede transferir, con la ayuda de una transaminasa específica, su grupo amino a un cetoácido. ¿Cuál es cetoácido? Estos. ¿Listo? Sí. En una reacción de transaminación ya sabemos que ¿qué necesita? Un aminoácido y un cetoácido. El aminoácido le pasa al grupo amino. Entonces, los aminoácidos del tejido, los que se han obtenido por la ubiquitinación de las proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Le pasan sus grupos amino a cualquiera de estos, pero en este orden de importancia. ¿Quién es el que más recibe? El alfa-cetoglutarato. Si el alfa-cetoglutarato recibe amino, ¿en qué se convierte? En glutamato. Luego, el piruvato, que se va a convertir en alanina. Luego, en ese orden, el oxaloacetato, que se va a convertir en aspartato. Y esta que no es transaminación, entonces está la glutamina sintetasa, que puede agarrar grupos aminos de los aminoácidos y pasárselo al glutamato, pero no en el carbono alfa, sino en el carboxilo de la cadena lateral. Y si al glutamato le ponen un amino en el carboxilo de la cadena lateral, se convierte entonces ¿en quién? En glutamina. ¿Listo? Ahora, esos 4 aminoácidos, en ese orden, glutamato, alanina, aspartato y glutamina, son los que llegan a sangre. Entonces, por eso aquí en sangre pongo nomás una flechita, que estos van a ir por sangre. ¿Y vía sangre a dónde van a llegar? A hígado. ¿Estamos? Listo. Entonces, glutamato llega a hígado, queda como glutamato. Alanina llega a hígado, más alfa-cetoglutarato. La alanina se va a convertir entonces ¿en quién? En piruvato y glutamato. ¿Listo? ¿Quién hizo esto? La GPT, o sea, la transaminasa glutámico pirúvica, también se le llama ALAT, o sea, la transaminasa alfa-cetoglutarato alanina. Es lo mismo. ¿Listo? Listo.
Ahora, llegó también vía sangre, ¿quién? Aspartato. Resulta que el aspartato más alfa-cetoglutarato, estamos en hígado. ¿En qué parte de hígado? Mitocondria. ¿Qué parte de mitocondria? Matriz mitocondria. ¿Listo? Entonces, aspartato más alfa-cetoglutarato, entonces esto por acción de una transaminasa, que ¿cómo se llama? Transaminasa glutámico oxaloacética, o sea, la misma GOT, que también la van a encontrar como ASAT, es lo mismo. Entonces la GOT le quita a este el amino y se lo pone a este. Si el alfa-cetoglutarato recibe amino, ¿en qué se convierte? En glutamato, y el aspartato, si pierde el amino, se va a convertir en oxaloacetato, ¿sí? Más glutamato. ¿Estamos? Viene la glutamina. La glutamina, en hígado, en la matriz mitocondrial, hay una enzima que se llama glutamina deaminasa o desaminasa. ¿Qué hace la glutamina deaminasa? A la glutamina le quita el nitrógeno amida, o sea, el que tiene la cadena lateral. Si a la glutamina le quitamos el nitrógeno amida, ¿se convierte en qué? En glutamato. ¿Y el nitrógeno cómo queda? Pues queda como ion amonio, pero estamos en matriz mitocondrial. O sea, libera amonio y libera glutamato. ¿Sí? Hay que acordarse de la estructura del glutamato y de la estructura de la glutamina y de la estructura de todos los 20 aminoácidos, porque es de los 20 aminoácidos que vamos a hablar. Y con eso, en el Buenamente. gracias. Bueno. Listo. Entonces, esto está pasando en la matriz mitocondrial del hepato. Miren lo que hay aquí. Yo sé que a ustedes no les gusta la matemática, pero ¿qué hay aquí? Glutamato, 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 glutamato. Al final todo se volvió. ¿Quién se quedó con los grupos amino de todos los aminoácidos? El glutamato, salvo este, pues, que no, que queda libre. El glutamato termina con todos los grupos amino. Entonces ahí mismo en la matriz mitocondrial hay una enzima que se llama, que coge el glutamato, lo desamina. Esta ya no es transaminasa, sino desaminasa. O sea, ¿qué es lo que hace la desaminasa? Corta el amino. ¿Listo? Lo libera. Lo convierte entonces en alfa-cetoglutarato. Y como le quitó el amino, ion amonio. Ion amonio, y esta había producido un poquito también de ion amonio. Esto es en bastante cantidad porque lógicamente es mucho glutamato. Y entonces vuelve alfa-cetoglutarato, pero se libera amonio. ¿Pero dónde estamos? En la matriz mitocondrial. Ese amonio, la mitocondria no lo deja salir de allí, porque es tóxico. Y entonces, ¿qué va a hacer la mitocondria con ese amonio? Lo mete al ciclo de la... ¿Estamos? Entonces, así es como se hace. Lo mismo pasaría con los aminoácidos de la dieta, que llegarían al hígado las transaminasas, los van a convertir, entonces todos terminan convirtiéndose en glutamato. O sea que al final, ¿quién se queda con los grupos amino de todos los aminoácidos? El alfa-cetoglutarato, que termina convertido en glutamato. Y luego el glutamato se le quita el grupo amino por la glutamina.
Ah, bueno, la enzima no les dije quién era. Se llama la glutamato deshidrogenasa. ¿Listo? Es una enzima muy abundante en la naturaleza. En todos los seres vivos hay esa glutamato. Listo. O sea, yo digo intercambio Ya te voy a mostrar las reacciones. Ya te voy a mostrar las reacciones. Entonces, este es el marco general de lo que vamos a ver que sucede. ¿Listo? Entonces vamos a ver de nuevo. Esa es una enzima